está. Me manda audios, me manda fotos, me canta, tenemos una conexión muy linda y es increíble pensar cómo estuvo el año pasado. Entonces, el material me resonó muchísimo. Es más, el video que envié es un video en el que estoy bailando con ella, que elegí la batalla del movimiento, estábamos bailando, y pensaba en eso porque, o sea, enseguida elegí ese material porque veía las ganas de ella de vivir, de estar, de ponerle el pecho todo el tiempo, de no rendirse. Entonces me daba cuenta de que por ahí no todo está perdido a pesar de los problemas que tenemos. Ella me ayudó mucho a entender muchas cosas más allá de lo sentimental mío, que en una parte donde dice, no se puede educar en aquellos contenidos que no se dominan. Yo sentía eso, que si yo no domino bien el tema del duelo, al principio no me sentía capacitada para acompañarla, porque sentía que por ahí mi tristeza se la transmitía a ella, de verla ahí tirada en una cama, de que no quería escuchar, no quería hablar. Y entonces, bueno, empecé a pedir ayuda a mis amigas, a mis compañeras, y de a poco fui, creo que capacitándome para poder acompañarla. Y me siento feliz de haberla acompañado. Y también elegí el cuento del Principito porque en lo personal, al perder a mi abuelo, siempre lo vi en una estrella, siempre traté de imaginarlo ahí. También cuando la compañera Silvia mencionaba pensar en una persona al ver algo, le encantaban las plantas, la huerta, entonces cada vez que estoy cerca de esas cosas lo recuerdo. Y trato siempre de recordar lo mejor que viví con él, no los momentos donde lo vi mal, decaer por su enfermedad. Entonces, por eso, y también cuando mis hijos perdieron, que fue su primer pérdida afectiva importante, su bisabuela, también les dije que pensaran en ella siempre como que está ahí acompañándolos desde esa estrella que a ellos más les guste, imaginarla que está ahí. Así que bueno, me encantó el material y es como que a uno en lo personal también ayuda a sobrellevar situaciones y a tratar de acompañar de otra manera. Muchas gracias. Gracias a vos, Tamara. Chicas, ¿otra? Yo creí que iba a estar cortándolas, pero bueno, están todas tímidas. No sé si Fabiana Rodríguez se pudo conectar, que ella también mandó la tarea, la pretarea. Ah, está con problemas para conectar. Ahí entró. ¿Pudo entrar? Sí, recién. Ah, buenísimo. Ahí está conectándose Fabiana. Ahí está. Ella compartió el cuento Vacío, ¿no? El que pasamos al principio, no sé si alguna lo vio. Sí, Fabiana compartió. De Piedra del Águila, ¿no? Sí, Fabiana, sí. Ahí está Fabiana. Justo estábamos hablando de vos, que compartiste el cuento Vacío. Y bueno, esto, estamos referenciándonos. Kiki, te doy la palabra. ¿Sí? ¿Ya te pudiste conectar? No la veo yo, por eso. Sí, sí, está. ¿Ya está? ¿Me escuchás? Ah, ahí está Fabi, ¿me escuchás? ¿Sí? Tenés, a ver, ¿cómo decís? El micrófono, a ver. Sí, las escucho. No sé qué problema tuve en la computadora, así que estoy por el celular. No te preocupes, todos estamos iguales, siempre surge algo. No, le estamos dando la palabra a todas, pero bueno, por ahí como cuesta esto de arrancar, yo me tomé el atrevimiento de las que ya habían mandado la pretarea, por ahí si se animaban a ir contando, y bueno, y ahí Luciana hacía referencia que arrancamos con el cuento que vos mandaste, el videíto de Vacío, que es hermoso. Sí.
Y bueno, te damos la palabra si querés contarnos para vos qué significa la palabra duelo y por qué esta elección del cuento que enviamos nosotros y bueno, y este que vos enviaste como recurso. Bueno, donde vos quieras. sí, la verdad es que desde que miré el tema, me pareció un tanto delicado, ¿no? Y al leer el material que ustedes enviaron, pensaba en la invitación que hacen a que nos animemos, pero antes nos preparemos para poder tratar estos temas, ¿no? El tema duelo, el tema muerte, del cual por lo general no se habla, ¿no? Y me quedé pensando en esta idea que interpretaba al leer, de que somos finitos, ¿no? Que tenemos que entender que hay un ciclo de vida, que nacemos, crecemos, vivimos, nos reproducimos, sí, se da la reproducción y después vamos a morir algún día. O sea, la verdad me sirvió de disparador para muchísimas cosas. Pero en especial esto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2017 con un solo alumnito, Félix, les cuento, y una de las primeras reuniones que tuvimos con el gabinete fue hablar de que, bueno, a Félix le quedaba poco tiempo. Y bueno, eso me conmovió mucho, y creo que a partir de ahí tomé la posibilidad que tuve, ¿no?, de tomar el cargo de domiciliaria con otra mirada, aprendiendo, y bueno, y tratando de disfrutar de mi trabajo en especial, pensando en esto, ¿no?, en lo que se plantea o se planteaba en este último trabajo, de tener en cuenta esto de poder tener la posibilidad de hacer un duelo y de entender esto, o tratar de entender la muerte desde la vida. Creo que les conté la última vez que estaba trabajando con un proyectito de emociones, y bueno, me encanta esta autora, Ana Lienas, y buscando, como decía la consigna, algún cuento, algún video, algo que me permitiera transmitir lo que estaba aprendiendo o lo que estaba leyendo de los autores que ustedes nos dieron la posibilidad de leer. Encontré este cuentito, ¿no? Y creo que me permití primero a mí misma, ¿no?, por medio de lo que veía, que son dibujos infantiles, sentir ese vacío. Creo que en la vida todos hacemos todo un proceso, ¿no?, de duelo, pero no sé si realmente lo reconocemos. Y bueno, después traté de comparar con el trabajo que hacemos como maestras domiciliarias, y cómo a veces vamos con muchos miedos y sentimos ese vacío en un montón de momentos en nuestra vida. Quizás cuando nos dan el certificado, cuando hay que llegar a la casa, cuando nos encontramos con la familia. Me pasó este año de haber encontrado, o sea, me encontré con un caso de una nena que se había quebrado por segunda vez su bracito. Encontré padres muy angustiados, hermanitos muy angustiados, y bueno, me quedo con muchas cosas que he aprendido con las capacitaciones de este año, y creo que uno aprende también a sentir empatía, ¿no?, ante estas situaciones. Y eso, ¿no?, permitirme, creo que es el mensaje que me quedó con el trabajo que hice, de sentir que a veces hay cosas que debemos intentar comprender, transmitir, prepararnos, como les decía, para poder trabajar el duelo y la muerte desde la vida, como enseñaban los autores. Así que, bueno, eso es un poquito, ¿no? Y de reconocer, lo que me quedó del cuento es esto de que muchas veces las respuestas están dentro nuestro, ¿no? Y que ese vacío, aunque a veces no es fácil de llenar, se puede, conociéndonos a nosotras mismas y buscando a veces respuestas, y aceptando el proceso, ¿no?, que conlleva el duelo. De chiquita, les cuento, disculpen si estoy siendo un poco larga, le tuve mucho miedo a la muerte, pero creo que con los años uno de alguna manera va aceptando
ciertas cuestiones que tienen que ver con esto de la existencia misma, ¿no? Sobre este mundo. Bueno, Fabiana, vos también elegiste el cuento del Principito, Fabiana. Sí, también es un libro que me encantó, que pude leer cuando era adolescente. Creo, disculpen, creo que no había querido mirar realmente el cuento como lo estaba entendiendo, y les cuento, creo que toda la vida no quise entender que el Principito quizás estaba muriendo o iba a morir. Y es como que esta vez cuando leí ese pedacito del libro, lo acepté por primera vez, ¿no? Sí, el Principito iba a morir, estaba preparando a su amigo para su partida, iba a dejar esos recuerdos, quería de alguna manera prepararlo. Y vieron que muchas veces uno hace un paralelismo. Yo perdí a mi mami en el año 2015, y también fue después de una operación, y creo que mi mami hizo lo mismo, ¿no? Me fue preparando. Y bueno, les cuento que eso me pasó, por eso también tomé lo del Principito, porque fue así, no, creo que no había asimilado esto de que el Principito ya no estaba, ¿no? Con nosotros. Así que eso, creo que nos tenemos que quedar con los recuerdos, con lo mejor que vimos en los demás, con eso que nos llena. Creo que les escribí con, no sé, con los recuerdos, con artesanías, con pinturas, con buenos consejos, con todo eso bueno que nos dejó esa persona que ya partió, ¿no? Y como les decía, tratar de encontrar respuestas más en nuestro rol docente desde la vida, porque después, bueno, pueden haber otro tipo de respuestas, ¿no? Desde religión, filosofías, etcétera. Pero creo que esta vez entendí eso, que tenemos que prepararnos y hablar desde la vida, desde lo que nos deja, desde los recuerdos, de lo positivo. Discúlpenme si me extiendo un poco, acá en Piedra pasó algo bastante duro hace 3 años atrás. Pasó esto, un efectivo policial se suicidó y mató a su hija. Ella tenía 8 años. La verdad, fue algo terrible para el pueblo. No sé bien cómo mi compañera, la que era maestra de esta nena, solucionó el tema. Voy a tratar de acercarme a ella para ver cómo hizo, pero creo que todos hicimos así, ¿no? Como un parate, como una distancia, porque no supimos, me pasó a mí, no hubiera sabido cómo enfrentar esto que pasó y que, bueno, se sigue recordando en el pueblo como algo tan trágico. Bueno, y pasó con una alumna de la escuela, no donde yo trabajo, pero fue duro para la sociedad. Y creo que fue un poco así, ¿no? No se supo bien desde dónde trabajar el tema. Gracias, Fabiana. Bueno, igual de todos modos, yo escuchaba por ahí vos también que hablabas de la negación y demás. Bueno, más adelante acá tenemos a nuestra, para mí la ídola Celeste, que por ahí sí, hay conceptos que ella tiene más herramientas para poder dar respuesta a eso. Igual, bueno, más adelante vamos a aclarar otras cositas, pero bueno, lo importante era esto, poder compartir esto de ustedes también, porque cada una vivió situaciones distintas. Exacto. Y pasó esto también, que algunos supimos cómo, o hicimos lo que pudimos para acompañar y en situaciones tan feas, o algunas que la están pasando ahora, como Lore. Bueno, por eso la idea es esto, ¿no? También de entre todos ayudarnos, ver cómo, compartir estos materiales, que por ahí para algunas son nuevas, para otros no, y bueno, para tratar de pasarla lo mejor que se puede y como se pueda. Exacto. Bueno. Gracias. No, gracias a vos, Fabi. No sé, Adri, ¿alguien más? No, nadie más pidió la palabra. Creo que podemos ver el video, Lu, y después tal vez nos animemos a seguir charlando. Perdón, Marisol Mora está. Yo no veo todo, chicas, por eso pido. No, Marisol no. Ah, ya sí está levantando la mano. Buen día. Voy a activar la cámara. Valeria Ruiz. Valeria Ruiz y Marisol. Estamos las dos, sí. Estamos las dos, buen día para todas.
Buen día. Apagamos la cámara porque nosotras en Loncopué funciona mejor el tema de Del internet, de todos. Si no, se nos traba. ¿Se escucha? ¿Nos escuchan? Sí, sí. Bueno, Sí. estábamos escuchando atenta a las chicas y es inevitable al estar juntas no opinar sobre cada cosa que vamos escuchando. A mí la lectura personalmente me gustó. Después de escuchar a Lorena de Plotier, o sea, a mí me gustó porque es un tema que por ahí genera curiosidad, es un poco de miedo, es un poco de incertidumbre, pero escuchándola a Lorena, ella tiene otra realidad. O sea, mi realidad hice el trabajo desde otro lado, pero bueno, por ahí darle fuerzas a Lorena, y bueno, como decía Adriana, yo cité también a un cura, que es el padre Mamerto Menapache, no sé si lo conocen, que él decía que con las penas compartidas se achican, y yo lo llevé por ahí al aula, cuando uno con el chico comparte las penas, o trabaja, por ejemplo, el duelo desde un cuento, o la muerte, yo me imaginaba en un grado cómo se trabajaría, o sea, para que a ese niño sería aliviarle el dolor, esa mochila tan pesada que lleva, como hacérsela un poquito más liviana. Pero son temas complejos. Nosotros con Vale charlábamos recién que no nos ha tocado personalmente, o sea, ninguna de las dos, que se nos muera un alumno, por ejemplo, que debe ser una situación muy dolorosa. Sí, bueno, hemos visto alumnos que han fallecido de nuestras escuelas, pero no directamente siendo nuestros alumnos, que eso debe ser por ahí muy difícil si uno no está preparado, darle, no sé, una palabra de aliento, como decían hace un rato, al familiar, ¿cómo hago? ¿Hablo, no hablo? O sea, debe ser bastante complicado de llevar. Volviendo a la lectura, es muy personal el tema del duelo, como decía ahí, cada persona lo vive diferente. Hay personas que lamentablemente no lo pueden superar y terminan con su vida, o se terminan enfermando. Por eso la importancia de sacar afuera el dolor que uno tiene adentro, no quedarse con ese dolor. Por más que lleve tiempo, y uno, como docente, por ejemplo, la lectura dice, yo me siento que no estoy capacitada para afrontar eso. Por ahí nos falta esa formación que deberíamos tener. En una parte decía que es un contenido que está como obviado, o sea, que no se habla, no se trabaja, y por ahí este tipo de trabajo nos hacen abrir un poquito la cabeza, y bueno, la muerte existe y hay que afrontarla. Por más que todos la vivamos de diferente manera, cuesta bastante. Y volviendo a la lectura también, hay una parte que me gustó mucho, que es la parte que dice que cómo reubica uno a los muertos, desde qué lugar uno los sigue recordando. Y escuchando a las chicas el tema del Principito, el libro, o sea, en una estrella, en la voz que te queda grabada en la cabeza, hay diferentes formas. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. No, vos elegiste el cuento del jardinero, ¿no? El gesto de la muerte. Sí, porque me quedé con esa idea de que, por ejemplo, yo cité un poema del padre Mamerto que habla de nuestra muerte. Cómo en ese momento estamos solos, o sea, soy yo y nadie más. O sea, no hay forma de escaparle. Él la quiso engañar y a la muerte no se la puede engañar. Que por ahí estaba muy parecido al cuento del rey que mataba a todos sus súbditos. O sea, por más que vos la engañes a la muerte, es algo que no le podés escapar. Y me quedó muy grabado eso que dice que si uno se amiga con la muerte, como que disfrutás la vida. Por más que la muerte sea un tema que por ahí no se habla, si uno sabe que la muerte te va a llegar, es como que eso te tiene que dar decir, bueno, disfruto la vida a lo que más pueda, que a veces personalmente no lo hago. Es así. No sé, Adriana, o qué más puedo... No, está lo que... ¿Qué duda les queda? Y se menciona lo del cuento porque es cierto, la mayoría, y me incluyo, nos inclinamos para el lado del Principito, ¿no? Pero sí, por eso decía es lo que... eso,
Sí. Perdón. No, habla vos. Es lo que yo le decía a Valeria, le digo yo, es más, ese poema de la muerte lo tengo desde el año 93, o sea, lo copié y lo tengo. Y eso me hizo revivir, por ejemplo, yo lo había perdido de vista a este cura. Lo empecé a googlear y resulta que tiene como 30 libros. Sí. Y le digo a Vale recién, voy a empezar a comprarme los libros, porque él toma la palabra de Dios desde el humor, o sea, él es muy gracioso, hace chistes que yo hasta el día de hoy los repito. Es muy gracioso y a veces uno lo escucha y no parece un cura. Por ahí hace chistes muy vulgares que, bueno, dice uno, parece que no es un cura, pero no. Y él tiene esa fuerza de dar aliento, de ver la muerte como parte de la vida. O sea, más allá de que él es cura, su mensaje que da es, o sea, es muy lindo todo lo que él escribe. He leído algo que él ha escrito y lo voy a volver a retomar, así que esta lectura me dejó eso. Algo que yo pensé que había perdido, bueno, retomarlo. Bien. Adri. Y te cuento que es santafesino como yo, así que imagínate. Sí, y yo tuve el placer de conocerlo. Lo conocí, Sí. así que me encanta. Bueno, lo mío aparte, un detalle. Bueno, yo quería invitar a Celeste, que tomó nota de algunas cositas. La íbamos a invitar después, pero me parece importante no perder lo que fuimos hablando ahora, que ella quiere retomar algunos puntos y dar su mirada. ¿Les parece? Buen día. Bueno, yo las fui escuchando a cada una y fui anotando algunas cuestiones que me parece importante retomar. Primero esta cuestión voy a ir retomando así, recuerdo los nombres, ¿sí? Lo último que dijo Valeria en cuanto a estar preparadas, ¿no? Para afrontar el duelo. Yo creo que el poder abordar un duelo con el estudiante y con uno, cómo lo va viviendo, se aprende en el andar también, ¿no? En la vivencia del duelo. Como decía Lorena, la vivencia del duelo es muy subjetiva y tiene que ver con la historia de cada uno, de cómo fue afrontando sus propios duelos. Y en función a ese duelo que uno transitó es cómo va a poder acompañar al otro. ¿Cómo uno puede acompañar al otro? Implica sostener la escucha, el acompañar desde el poner el cuerpo al otro. Pero para eso también uno tiene que conservar como docente, cuando acompaña un duelo de un estudiante que está duelando la pérdida de la salud, en este caso, o está duelando la posibilidad de morir, ¿sí? Poder conservar la empatía con el estudiante, que ustedes hicieron mención, pero también esta distancia óptima para poder acompañar a ese estudiante que está transitando un duelo. Digamos, lo saludable es poder conservar esa distancia para poder sostener al estudiante, ¿sí? Pero como decía Lorena, también el duelo tiene que ver como nosotros como docentes, cómo vivimos el duelo cuando un estudiante se va, cuando un estudiante fallece, pero también hay otros tipos de duelo, hay muchos tipos de duelo. Por ejemplo, la adolescencia también es un duelo, que implica adolecer, estamos duelando por un cuerpo, por la identidad, por el cambio de identidad, duelamos una pérdida de una relación. Entonces, creo que como docentes domiciliarios y hospitalarios atravesamos diferentes duelos, que no solamente tiene que ver con la muerte, ¿sí? Y es interesante esto que decían de que la muerte es un tabú, es algo que no se habla. Sin embargo, es algo que vivimos permanentemente, todos vivimos duelos que nos atraviesan, un ser querido, o un duelo propio, o acompañar a un ser querido en un duelo. Es algo que no se habla, pero se vive permanentemente. Entonces, quizás valga la pena empezar a generar
estos espacios y empezar a hablar de esto, porque también es una forma de elaborar el duelo. La palabra ayuda a poder elaborar. Lo que no se habla no se elabora, se niega, entonces un duelo que se niega se convierte en patológico, ¿sí? No es saludable. Es interesante esto también cuando hablaban de la muerte, los recuerdos que quedan de un otro. Hay un término que lo pueden buscar que se llama, yo lo anoté mientras que lo escuchaban, que se llama generatividad, ¿sí? ¿Qué es lo que queda después de la muerte de un ser querido? ¿Qué es lo que dejamos nosotros cuando ya no estamos más en un otro, ¿no? Y esto hace que el otro también forma parte de elaborar el duelo, que el otro quede en el recuerdo, en la vivencia, en el estar, a través de una foto, a través de una carta, a través de un momento. Eso forma parte de elaborar un duelo, traerlo aquí y ahora, por más que esa persona ya no esté entre nosotros, ¿no? Generatividad significa que hay algo que nosotros dejamos aún no estando presente, ¿sí? Eso es importante en la elaboración de un duelo. Porque si no lo traemos aquí y ahora, implica negar la muerte, ¿sí? Y la muerte forma parte de cada uno de nosotros. Bueno, un poco era la síntesis que quise dar porque me pareció valioso cada uno de los aportes de las chicas y me parecía que valía la pena hacer una síntesis de eso, ¿no? Sí, Cele, muchísimas gracias. Era importante hacer este cortecito y retomar justamente lo que cada una dijo para que se sientan con una devolución. Ahora queremos agradecerles infinitamente que hayan podido hablar, que se hayan emocionado, forma parte de este tema también. Y vamos a poner ahora un poquitito en concepto todo lo que hemos venido hablando. Vamos a ver un videíto de la jornada de duelo de la escuela domiciliaria de acá de Neuquén, la número 1, y después seguimos charlando, pero vamos a poner conceptos de todo lo que han ustedes traído desde las ideas, de los saberes propios, de las vivencias, vamos a conceptualizar. Así que las invito. Estos términos, separación, pérdida, trauma y duelo, son términos que me parece importante que podamos diferenciar de algún modo, más allá de que siempre suelen estar emparentados en relación a cuando pensamos algo del duelo. Se tiende a equiparar la separación con pérdida. Esto quiere decir que cualquier tipo de separación tiene que conllevar una pérdida. Y que cualquier tipo de pérdida va a conllevar un duelo, o supone que hay que hacer un trabajo de duelo. Y la idea es poder pensar estos términos en una perspectiva un poco más amplia, donde la separación o una pérdida también se puede vivir con cierta alegría, o en todo caso con más bien algo del orden de la ambivalencia. ¿Qué podemos pensar en relación a esto, no? ¿Qué pérdida puede ser vivida en este sentido? ¿Qué separación? Por ejemplo, en los cambios de modalidad a lo largo de la historia de una persona. Por ejemplo, un bebé que gatea, que de repente empieza a estar erguido y a caminar, como hay un cambio ahí, desde un lugar confortable y de comodidad y seguridad, donde empieza a haber algo del orden que puede ser ambivalente o que puede vivirse con cierto temor. Hay una separación en relación a eso, o sea, hay una pérdida de esa posición, pero sin embargo es una ganancia subjetiva. No es lo mismo poder equiparar una pérdida con un duelo siempre.
no porque no pueda pasar, no porque no sea de esta manera, es una posibilidad. El problema es cuando se hace una linealidad y se piensa en el para todos, donde podemos llegar a un diagnóstico ya del orden psicológico, psiquiátrico, y por algo que esperaríamos poder vivirlo con mayor naturalidad o como algo esperable, ¿no? Como decir, bueno, ante ciertas pérdidas es esperable hacer un trabajo de duelo, y uno va a estar triste, angustiado, movilizado, y eso no necesariamente es una depresión. Bueno, esto es un poco de lo que les decía, ¿no? La propia historia del sujeto es un movimiento incesante de separaciones que no necesariamente conllevan una pérdida. Una separación puede ser una pérdida puede llevar y conllevar un duelo, pero esto no es siempre así. Y me parece que es importante porque poder diferenciarlo, porque siempre hay como un empuje a decir, tenés que estar mal, tenés que llorar porque perdiste a tal, es ahora, haz el duelo, ¿no? Como esta cosa un poco más bien banalizada, y bueno, que también, ahora vamos a ir avanzando, conlleva otro tipo de temporalidad en relación a nuestros estudiantes, de las posibles pérdidas, que no necesariamente tienen que ver con la pérdida de un ser querido, sino las pérdidas en esta situación de enfermedad, vamos a pensar, ¿no? El poder perder, el estar con sus compañeros en la escuela, poder salir con tranquilidad a la calle, que hoy se da como en un contexto raro, porque estamos todos como en las mismas condiciones en relación a eso. Otro término es el término de trauma. El trauma tiene que ver un poco con esto de lo impactante, con algo que es disruptivo y tiene un efecto como que descoloca, como que nos deja con cierta paralización, ¿no? Acá les ofrezco una definición posible. Estamos hablando de traumas en el orden de lo psíquico. Esto es una psicoanalista que ofrece esta definición, dice, bueno, es como una trama que se corta, ¿no? En esto de lo que en lo que me paralizo, y piensa tanto al hecho disruptivo como a la herida psíquica. Algo a tener en cuenta en relación a esta idea de trauma es que no necesariamente lo que para mí puede generarme un trauma lo va a ser para todos, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice, pero cómo anda tan bien después de lo que le pasó? No, yo me muero si me pasa lo mismo, ¿no? Esta cosa, ¿no? Que también tiene que ver con esta temporalidad que ahora vamos a ver, pero que también tiene que ver con que no es que el hecho en sí es traumático, sino va a tener que ver con la herida psíquica que produce en ese sujeto, que va a tener que ver con el sujeto en sí, ¿sí? Retengan esta idea de como algo que queda, como una trama, es algo como un continuo que se rompe de repente, que queda como, había una psicóloga en relación al abuso sexual infantil, que decía, es un balazo a la psiquis, ¿no? Imagínense algo de esto, en ese sentido, como algo que irrumpe de tal manera que no hay con qué atajarlo. Bueno, acá hay una pequeña historieta que es de Liniers, bueno, donde los amigos ayudan a levantarse a ese duende que cayó. Donde, bueno, hay algo de, acá empezamos a pensar algo de la presencia del otro, ya corriéndonos de lo que le pasa al sujeto en sí con una situación disruptiva, sino al ambiente facilitador que permite elaborar algo de esto. Algo que venía trayéndoles en relación a estos términos es la cuestión del tiempo. Claramente hay una modificación del tiempo cronológico que conocemos, ¿no? Este tiempo más bien lineal, ¿no? El que cuando uno dice, bueno, no, un duelo convencional dura solo 3 meses. Se trastoca esta idea de la linealidad del tiempo, donde siempre lo vamos a pensar más bien de una manera retrospectiva, a posteriori, vamos a poder ubicar qué cronología tuvo. Ahora sí nos vamos a meter más de lleno en el término de duelo. El duelo, mientras más lo podamos compartir, mientras más podamos pensarlo en ese universo con otros que decíamos recién, también para pensar en la elaboración del trauma, mayor posibilidades de
de poder elaborarlo. Mejor posibilidad de tramitación. Bueno, esta era también otra historieta de Quino, para pensar otras dimensiones de la pérdida, como hablábamos hace un rato. Es un señor que, bueno, ve la fecha, va y compra las flores, se toma el subte, el cole y demás, para llegar a saludar a su auto viejo que está en una de cacharros de autos, ¿no? Como decir, bueno, eso le era significativo a modo de una pérdida, ¿no? Un trabajo de duelo no va a suponer un inicio y un fin, sino que es un proceso, es un trabajo que uno puede ir haciendo. El objetivo no va a tener que ver con que ya no me duela o ya no me acuerde de esa pérdida, sino de poder ir asimilando algo de lo irreemplazable de esa pérdida. En un sentido estricto, podemos pensar el duelo como el dolor, como los distintos afectos despertados por la muerte de un ser querido y todo el proceso de elaboración que conlleva esa pérdida. En un sentido más amplio, podemos incorporar todo lo que son las costumbres, los ritos, las ceremonias, ¿no? Que el intento es siempre de poder simbolizar y subjetivar algo de esto. Bien, ahora ya nos vamos a ir metiendo en las especificidades de la modalidad y cómo vamos pensando nuestra función en relación a la muerte. Tomé mucho de la bibliografía lo que es la resolución, volví como bien a nuestras bases, a la resolución 202, al cuadernillo de aportes, que me parecía súper interesante cómo lo iba planteando y cómo podíamos pensarlo en relación a la muerte y, bueno, a nuestro rol. Tomo esta definición de subjetividad porque la nombramos mucho y bueno, a veces sabemos muy bien a qué se refiere. Fíjense qué amplio. Ya nos da la idea de un momento histórico, ampliado con otros, de lo relacional, de lo vincular, del pensar, del sentir. Fíjense qué complejo es. Y cuántas veces lo vivimos diciendo así como, no, es re subjetivo esto. Para pensar el rol de maestres, profesores y tutores, en esta bibliografía proponen acompañar, haciendo como un uso empático y reflexivo de las palabras y de los silencios. Fíjense eso, que es algo que a veces nos es re difícil hacer. Un silencio puede significar abstenernos de una intervención o de poder ubicar una presencia de otra manera distinta, regulando la intensidad, tolerando las distracciones, ¿no? ¿Esto en qué contexto lo podemos pensar? En un estudiante que está en una situación de enfermedad, ¿no? Volvemos a ubicar ahí que tal vez esté pasando un proceso de una enfermedad terminal. Poder entender, hacer como este uso empático de los silencios, de las palabras, regulando la intensidad. Entonces, en ese sentido podemos pensar a la educación como una propuesta resubjetivante. Esto siempre en términos de que la escuela no toma un rol terapéutico en estas situaciones, sino que el rol siempre es estrictamente pedagógico. Pero dentro de nuestra labor, en la tarea cotidiana, se genera un ofrecimiento de recursos simbólicos, que no necesariamente tienen que ver con una intencionalidad terapéutica. Más allá que trabajamos a la par, o que nuestra intervención termine teniendo algún efecto de este orden, no es nuestro objetivo. Ante la irrupción de la muerte o ante la irrupción de una enfermedad, la escuela en ese sentido se ofrece como una posibilidad de algo de ese universo simbólico perdido reaparezca de alguna manera. En ese sentido, cuando podemos, en relación a la muerte, pensar algo de este rol, lo vamos a pensar como una muerte subjetivada. En este sentido de poder mantener despierto el deseo por aprender, incluso aún en los momentos más cercanos a la muerte, ¿no? Donde a veces familias nos pueden decir, no queremos que vengan en este momento, o preferimos ya terminar con la escuela. O con familias donde, no, por el contrario, quiero tarea, quiero que venga la seño, quiero estar haciendo cosas. Y esto no como una renegación de la muerte,
sino apoyando este otro tipo de vida, pensando como un ciclo de la vida también. Bueno, no sé si fue muy rápido, este es un videíto que bueno, la escuela desde su jornada nos brindó para que también asista a ustedes en el interior de la provincia, y bueno, creo que hay varias cosas como para retomar, y que ustedes mismas los trajeron antes, como decía Adri Vélez, ustedes ya tienen algunas cosas desde la mirada de docente, desde lo que han leído de este material que compartió Kiki, ya podemos empezar a caminar, ¿no? Yo quería traer de vuelta las últimas placas que trajo Vanessa, que hablan más que nada del rol del docente, ¿no? Y creo que algunas de ustedes lo dijeron, esto de los silencios, ¿no? Del trabajo empático, que estar presente. A ver si pudiera compartir, bueno, ahora después la busco y la comparto, pero bueno, me parece interesante, ¿sí? Que después, en todo caso, este video se lo vamos a mandar por WhatsApp, es cortito, así que les va a quedar para que ustedes lo miren de vuelta y por ahí registren y puedan apropiar lo que ustedes crean que les va a servir en su tarea cotidiana, ¿no? Esa es la idea de estas jornadas. Cele, no sé si querías aportar algo, o Adri, o Kiki. No, la verdad que me parece que ya más o menos se respondieron todas las dudas, principalmente esto, que es un tema tabú ya lo sabemos, que cuesta mucho trabajarlo, más allá que yo creo que en la vida diaria, yo me acuerdo, no sé, en mi época de escuela, cuando hacíamos el famoso germinador, ¿no? Que terminábamos ese proceso y decíamos, ¿y ahora qué? Esa semillita de poroto se tiraba y nunca terminábamos esto de continuar con la vida o no, o cuando se nos muere la plantita, o cuando muere el perro, que todos sabemos el ciclo de la vida cuál es, pero cómo nos cuesta apropiarnos como parte de la vida a la muerte. Y yo creo que, bueno, todo este material, todos los aportes, esto de trabajar en conjunto, son muy buenos, pero obviamente que en el momento cuando llega ese momento y que nos toca, es muy difícil, y como yo digo, hacemos lo que podemos y como podemos. Por ahí, bueno, lo bueno es esto, que ahora tenemos un poquito más de herramientas, saber que estamos todas, que se puede consultar, que lo bueno es que hablemos con otro, que como dijo Celeste, no hay que callar, hay que decirlo, hay que sacarlo afuera, porque eso también es malo. Y bueno, no, yo creo que nada más, me parece que, no sé, hoy me quedé pensando que en un momento Silvia, vi que levantó la mano, no sé si ya pasó el momento o no, si querés hablar ahora, Silvia, que te vi justo que levantaste la mano hoy. Hola, ¿cómo andas? Hola. No, yo por ahí, con lo que habían contado mis compañeras, y bueno, y después de haber leído el material, uno cuando empieza a leer el material se va a la vida personal, ¿no? A los duelos de cada uno. Y después lo relacioné porque, bueno, yo este es mi segundo año en domiciliaria y no he tenido por ahí experiencias como las que han contado las chicas, ¿sí? Pero mi experiencia con respecto a la muerte, por ahí con un alumno, que la conté ahí en la pretarea, por ahí yo trabajaba en una zona rural, pequeña, un paraje, chica, pues tenía no sé si 24, 25 años, los nenes pierden a su mamá, eran 3 hermanitos, y yo hoy me pregunto cómo hice para acompañarlo, ¿no? Porque uno de ellos tenía 4 añitos, hoy ya es un nene que tiene 15 años. Y me trajo a esa historia personal, que la relacioné con la modalidad, pensando en que por ahí uno esté con algún nene trabajando en una situación y que justo tenga una pérdida. Digo, tenemos que tener herramientas porque vamos a trabajar nosotros con las familias. Entonces el nene está en ese contexto de duelo de todas las familias, que por ahí yo digo, en la escuela, en una escuela de ciudad,
es diferente porque por ahí a ese nene es como que el mundo se paró, pero para los otros no. Y entonces como que los demás nenes pueden ayudarlo a salir por ahí un poquito de su duelo por unas horas. Y si uno está trabajando con las familias, como que el nene todavía está y no tiene ese tiempito como para poder escapar. Me lo imaginaba así por el tema que yo pasé en la ruralidad, que la muerte de esta mamá era, como es un paraje chico, afectaba a todos, porque era la mamá, era la esposa, era la hija, y siendo tan chiquita estaba toda la población, y además porque había sido una muerte trágica, en un accidente, entonces como que había afectado todo. Entonces en eso relacioné yo la modalidad, que uno por ahí está trabajando con la familia y que tiene que, me parece, estar más preparado que por ahí un docente que está dentro de un aula. Necesitamos más herramientas para poder llevarlo, para poder acompañar no solamente al nene, sino a la familia. A eso me llevaba, y eso era lo que quería compartir por ahí. Que hoy lo pienso y no sé cómo hice para acompañar a esos 3 hermanitos. El nene yo lo tenía en jardín y por ahí se me dormía, entonces yo lo agarraba, lo acurrucaba, era como, y yo siendo tan chica, porque no tenía hijos, tenían 24, 25 años, bueno, como que lo adopté. Y eso era lo que quería compartir. Bueno, gracias Silvia, sí, lo habíamos leído ahí en la pretarea que compartiste. Bueno, no sé, Adri, ahora, Adri Vélez. A mí me gustaría compartir mi experiencia como maestra domiciliaria también, y justo relacionado a una pregunta que hacía Placedes y decía cuando el otro quiere estar solo y demás, siempre tenemos que tener en cuenta que así como hay personas, hay duelos, y hay formas de vivirlos, formas de sentirlos, de llevarlos. Es muy importante saber que somos las maestras, pero que también hay una familia que está haciendo un duelo sumamente terrible, doloroso. Entonces es como que saber qué lugar ocupamos y como hablaba en el video, no interponer intereses, respetar al otro, si quiere que estemos cerca, estar, si no, saber cuándo corrernos un poquitito, ya va a haber tiempo de dar el pésame, vamos a buscar la manera. Uno es como que va encontrando en ese respeto la manera de acompañar. Sí, a veces uno cree que es re importante que la maestra esté encima, y la familia, imagínense lo que está viviendo la familia, capaz que ni se acuerda de la maestra. Entonces, bueno, y hay familias que piden que vayamos a dar clases hasta el día anterior. Uno fue a dar clases y se entera el otro día que su estudiante murió. Entonces, bueno, es como que cada momento, cada estudiante, cada familia vive ese proceso de una manera distinta, y nosotros también, por supuesto. Entonces creo que en eso hay como un sentir adentro que nos va diciendo qué podemos hacer, cuándo podemos acercarnos, respetarnos. Ahora después con Kiki vamos a compartir un material re lindo que es para la escuela. También la escuela de origen vive también ese duelo. Hay que explicarle a 20 compañeritos y uno que no va a estar más. Entonces, bueno, la manera imagínense cuántos duelos se cruzan, ¿no? En esto que yo les digo. Por eso es re importante respetar el espacio de cada uno y el lugar que cada uno tiene en ese duelo. No es lo mismo el duelo de los papás o de la familia que el nuestro, que el del grado. Entonces, bueno, me parece que uno va sintiendo cómo puede vivirlo. Gracias. Yo puedo agregar algo con respecto a lo que decís, Adriana. A mí también me pasaba eso. Yo era muy prudente en esto de ver las reacciones de la familia ante determinadas situaciones. Y fueron estas 2 familias, es como que siempre me dieron la apertura de decir, sí, vení, trabajemos, hoy no se siente bien, pero mañana sí, yo te aviso. O sea, eso a mí me ayudaba porque yo sentía que era lo diferente que podía ofrecerle a ese niño, y el momento de la escucha, porque a veces nosotros nos transformamos, si se quiere, en psicólogas de
la mamá. Por lo general uno tiene mucho vínculo con la mamá, y está ese ratito de la charla, de cómo están. A veces el niño quiere jugar, entonces jugás y charlaste con la mamá. O sea, es como muy dinámico las visitas, los estímulos que uno le tocó vivir con respecto a estas situaciones. Y por esto yo a veces yo les puedo asegurar que yo no sabía de dónde sacaba palabras, porque a veces uno no se levanta igual todos los días. Y con esto que yo les cuento de tener el proceso de la despedida de mi abuela, es como que yo estaba muy susceptible a esto, y siento que fui muy útil, que dejé de pensar dejé de tener lástima, porque uno, si se quiere, también se compara. Entonces, sí, gracias a Dios tengo mis hijos sanos, capaz que está resfriado y me quejo y me angustio, pero hay cosas peores. Entonces, esa empatía es la que por ahí nos da la fuerza, y decir, soy lo mejor de la mañana de Martina. La señora bajaba con los rompecabezas, hoy vamos a hacer experimentos, como que la sacaba de su momento de angustia, quizás, cuando la quimio no dio resultado. Entonces, cosas así, eso es lo que a mí también, más de una compañera de primaria me ha preguntado, ay, Lore, qué horrible, qué feo, qué situación, ¿cómo aguantas? Pero uno se siente útil, es lo que volvés nuevamente a pasar por eso, ¿no? Así que, nada, yo creo que hoy socialmente estamos viviendo un duelo. Estamos viviendo un duelo de nuestra rutina, de nuestro trabajo, de nuestros horarios, de nuestra forma de ser. Creo que todos a nivel social estamos viviendo un duelo. Así que creo que todos vamos a aprender de muchas cosas en todo este tiempo. Nada más. Gracias, Lorena. Bueno, Adri, ¿continuamos? Continuamos. Tenemos para compartir algo de los recursos que nos hayan mandado las chicas. ¿Alguien más quería opinar? No sé, yo no miré. Con respecto a los recursos, ahí estaba armando una plaquita, Cori, que después se los vamos a compartir, con distintos recursos, los que enviaron, más otros que les aportamos. Así que, no sé, si ya quieren que vayamos cerrando, si alguien más es ahora o calle para siempre. Fanny me parece que levantó la mano. A ver, yo no la veo. Yo tampoco. Sí, yo, acá. Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Espero que estén todos bien. Yo quería comentar situaciones que se me vinieron a la mente. Una fue cuando yo empecé en el 2016 a trabajar en domiciliaria hospitalaria en la escuela especial. El primer día que me presento, me llaman cerca de las 5 de la tarde, llego a la escuela, ya se habían ido todos. Entonces me dice la directora, bueno, vení mañana, charlamos, te cuento. Al otro día llego y me dice la directora, bueno, mira, el trabajo es así. Me explicó cómo se trabajaba en domiciliaria hospitalaria, porque yo no había estado nunca. Y algo que me dijo, y que me acuerdo todos los años, ella me dijo, mira, vas a tener alumnos que se van a enfermar, que se van a recuperar, van a volver a la escuela, y vas a tener alumnos que no, que se van a enfermar, van a tener enfermedades graves, que vas a tener que acompañarlo a él, a veces a la familia, y que lamentablemente muere. Y yo me acuerdo que mi cara debe haber sido, me dice, pero no te asustes, todos nos acompañamos, bueno. Entonces, esa idea, yo todos los años, siempre cuando voy a algún alumno, me acuerdo. Y gracias a Dios, bueno, hasta ahora no me ha tocado pasar por esa situación. Pero ese año me tocó una alumna en el hospital. Empecé con ella en el hospital y después seguí en la casa.
la nena había tenido una gripe muy fuerte y le había quedado un problema en sus pulmones. Entonces necesitaba sí o sí el respirador, no podía volver todavía a la escuela ni nada de eso. Entonces, cuando yo vuelvo a la casa, es cuando empiezo a tener más contacto con su mamá, porque en el hospital siempre estaba o alguna hermana o algún papá de la nena. Y la mamá empieza como, creo que a todas nos debe pasar, que encuentran, creo, en nosotras un apoyo. Entonces me contaba sus situaciones, sus problemas. Terminó el año, al próximo año la nena vuelve a la escuela. Entonces ya no voy. Eso fue en el 2016. El año pasado llega un pedido de domiciliaria para un alumno. Veo la dirección y me sonaba esa dirección. Entonces cuando llamo y me dice, es una casa que tiene 2 árboles, es una casa que es la única que yo he ido y en el barrio de ellos que tiene ese tipo de árboles. Entonces dije, sí, es la misma casa. Llego y era un nietito de la señora. Entonces, recién cuando hablaba de los chicos cuando empiezan la adolescencia. La mamá me cuenta, me dice, ya su nena ya estaba en 6º, cuando yo la había tenido estaba en 3º, y me dice su mamá, mira señor, no quiero usar más esta ropa, ella elige su ropa, ella elige qué ponerse. Entonces se me vino a la mente recién cuando comentaban de esa etapa de los niños, ¿no? Que por ahí uno no se da cuenta, y la mamá me decía a mí, y yo no sabía qué decirle, yo le decía, bueno, pero ella elige, ella no sé, y eso, se me vino a la mente eso. Silenciaste, Adri, al revés. Había bloqueado en vez de... Gracias, Fanny, por compartir. Bueno, creo que si nadie más tiene algo más para decir, seguimos, Adri. ¿Les parece? Para dejarlas descansar, que hoy es viernes. Bueno, no sé, Luz. Sí, en realidad, bueno, hay mucho para escuchar y eso queríamos en esta jornada. Yo creo que el objetivo lo cumplimos y queremos seguir haciendo esto, ¿no? Queremos seguir escuchando sus voces, sus interpretaciones y que de alguna manera, fíjense, están reflejadas en los conceptos, en las conceptualizaciones que trajo Vanessa Mesa, la psicóloga de la escuela domiciliaria. Así que eso ponerlo en valor también, ¿no? Teníamos para, bueno, después esto se lo mandamos todo por WhatsApp, ahora en un rato a Adri, Kiki, no sé, y bueno, teníamos para cerrar un videíto que es de una chica que se apoda Simbololo, que tiene una página en Instagram, no sé, Celi, vos agregame si yo me equivoco, aportá, que la verdad que hace poemas y poesías muy bellos. Y queríamos cerrar esta jornada de encuentro, de vernos, de seguir viéndonos, ¿no? Por ahí está cerrando el año, pero bueno, nuestra intención en la dirección y como modalidad, como equipo, es seguir encontrándonos con ustedes y con todas las maestras domiciliarias hospitalarias de la provincia. Compartimos este videíto que, bueno, ya les digo, es una poesía que creemos refleja un poco estas sensaciones y estos sentires frente al duelo. Así que, bueno, a ver, comparto. Ojalá me vuelva a brotar el corazón, como se va a llenar de azares el limonero que planté sobre tu recuerdo el día que te fuiste. Y no puedo dormir, te extraño y lloro, a veces mucho, como algún pibe que pierde la fe, y tus ojos de despedida están clavados en mi mente para siempre. Hoy te extrañé todo el día, el limonero se llenó de mariposas y el árbol de moras, pero no te vi, no te encontré, y el alma se volvió un intento de origami mal doblado, que lo miras y no entendés. Se volvió un hormiguero recién pisado, el desconcierto, el no entender, el no saber para dónde correr. Y yo te extraño, de nuevo, pero igual todo florece. Quizás, tal vez,
le diste paso a la primavera. Bueno, es cortito, ¿vieron? Pero muy bello, no sé qué les pareció. Si alguna quisiera compartir algo, y bueno, ya hacemos la despedida. Ay, a mí en lo particular me encantó. ¿Cómo dijiste? Discúlpame, ¿cómo se busca la chica? Ahí se lo vamos a mandar por WhatsApp, pero se llama Símbolo con Lo W. escribo en el chat, Lu, ¿te parece? Sí, 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 así lo tiene. Bueno. Es muy bello, sí. Yo quería agregar a lo que habían hablado las chicas hace rato, el tema de hacer a veces un poco de psicólogos de la familia. El año pasado me pasaba esto, ¿no? Que mi alumna decía, a mí y al papá nos decía, yo estoy cansada, ya no quiero seguir acá, me quiero morir. Y nos decía, pero yo necesito que mi mamá esté preparada, yo necesito que mi mamá sea fuerte, no la quiero dejar. Entonces como que uno por momentos la veía tan cansada, que sufría tanto sus dolores, y al mismo tiempo ella pensaba en su mamá, no la quería dejar así, no quería, ella nos decía todo el tiempo, pero a su mamá le decía, yo voy a salir, yo te voy a seguir acompañando. Entonces uno veía esa fortaleza que ella aún en ese pozo en el que estaba de tanto dolor, de tanto sufrimiento, seguía pensando en su mamá, en cómo mantenerla firme, cómo apoyarla, y siempre nos decía, cada vez que quedaba solita conmigo y con el papá, nos decía, yo estoy cansada, yo no quiero seguir, pero necesito que mi mamá sea fuerte. Es la única hija mujer que tiene esta familia, y entonces están todos muy aferrados a ella. Y también habían días que yo iba y ella tenía como su sueño cambiado. Dormía de 9 a 11, en el horario que yo hacía la intervención a veces estaba durmiendo, pero cuando yo llegaba, la mamá, el papá me decían, no, pero quédate, y me sentaba y hablaba y ocupaba ese espacio que tal vez no lo compartía con ella, pero sí con su familia. Por eso pensaba en esto cuando las chicas decían hace un ratito, uno a veces hace también un poquito de psicólogo, de acompañante. Solamente eso para agregar. Gracias. Tamara, eso que vos decís me hace acordar a una frase de, bueno, de estos tantos encuentros virtuales en otro lugar, ¿no? Que hablaba de una nena de 11 años también, que estaba muy mal, y entonces le dice a la mamá, no llores porque me voy, sonríe por lo que hemos compartido. Y me hizo acordar a esto justo de lo que vos decías. Es duro, pero bueno, estas fortalezas que tienen otros, ¿no? Eso nada más. Bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir este espacio, por animarse, por sentir, ¿no? Y bueno, y caminar esto de la mejor manera. También tenemos una placa que después se la vamos a compartir por WhatsApp, no sé si Cami vos la tenés, con algunos recursos. Creo que se dijo, alguna de ustedes lo dijo, y también es bueno decirlo, que bueno, desde la docencia nosotros tenemos algunos recursos para trabajar con los estudiantes, y bueno, en esta fichita que les vamos a mandar por ahí para que lo tengan y puedan tener algún recurso herido, digamos, ¿no? Así que eso por ahí para agregar. Hay varias películas, poemas, cuentos. Adri Vélez, sí, y Sandra creo que... Sí, le cedo el lugar a Sandra y después... Ah, bien. Gracias, chicas, buen día. Yo lo que, escuchándolos a ustedes desde mi lugar de médica, a veces nosotros somos más fríos. Si bien nadie está preparado para este momento,
uno es como que la facultad te prepara para una parte más de la vida, que es la muerte, o la pérdida de determinadas cosas, o enfrentarnos a determinadas situaciones. Entonces las escuchaba a ustedes, cómo a veces toman el lugar del otro, y eso no está bueno. Nosotros tenemos que aprender desde domiciliaria a colocarnos en un lugar de afuera, porque esa es una forma de ayudar. Y lo otro es, a veces ustedes dicen que hablamos con la mamá o con el papá, y estos son disparadores. Y a veces esos disparadores son pasibles de llevar a otras situaciones más graves, como por ejemplo el suicidarse o el tomar otras determinaciones. Entonces hay que, o sea, caminamos por un filo muy chiquitito, en donde podemos desencadenar situaciones en las otras personas. Entonces, ante cualquier duda, siempre recurrir en este caso, la psicóloga que está en el grupo, para no cometer errores ni caer en situaciones de tanto dolor que he escuchado en varias de las chicas. Y que también las puede perjudicar por esto mismo, que no estamos preparados. No sé, eso me parecía importante destacarlo, y que lo bueno que sería tener un psicólogo, por ejemplo, de referencia, e inclusive para hacer cierta forma de terapia, o abordar el tema, o no sé, tener cuidado con eso. Eso quería decir, comentar, compartir. Buen día. Yo iba un poquitito con eso, no tan cierta como Sandra, no tenía tanta claridad. Sí quería decirles que no se olviden que somos maestras y no vamos a tener todas las herramientas para ayudar. Entonces a veces cuando dicen tenemos que ser psicólogas, no se sientan mal si no tenemos las herramientas. No podemos, somos maestras. Entonces por eso les pedía respetar ese espacio tan delgado que hay entre acompañar, no acompañar. Por ahora lo que yo siento que podemos ofrecerles nosotras es el espacio del grupo. No se sientan solas, no se sientan agobiadas, no estamos listas para esto. Entonces buscar apoyo, entre todas buscaremos el recurso, nos acompañaremos, pero no hacer el esfuerzo de ser lo que no somos. Y no está mal que no lo seamos, somos las maestras. Entonces, bueno, habrá quien pueda ayudar desde otro lado, y ayudarnos desde otro lado es un peso muy grande, chicas. Es un peso muy grande y choca contra el peso que llevan otros, o sea, es mucho para cargar. Entonces sepan que queda siempre, con Adri hemos conocido a muchos de ustedes, las hemos ido a visitar, este año teníamos planeados otros viajes, y siempre les dijimos, la idea nuestra era conocernos, que nos vean la cara, para que sepan que en el grupo estamos, somos dos personas reales, y para contestar, estamos para buscar ayuda, para compartir recursos, ayudarnos, escucharnos, así como hay saludos diarios, bueno, también estamos para cuando necesiten ese apoyo, pero sepan que no podemos con todo, ¿sí? Ya bastante cuando nos piden que seamos maestras hasta el último momento, ya es importante, pero maestras. Después todo lo que pongamos es como ser humano, pero hasta ahí, ¿sí? Ese era mi aporte. Les agradezco un montón haber estado y que hayamos podido compartir algo que es tan doloroso para todos en uno mismo. Por eso duele, porque uno pone afuera las cosas de uno. Y ni hablar cuando es de niños. Así que gracias y estamos. Gracias.
Comparto lo que, bueno, es cierto lo que decía Sandra, y también es una forma de cuidarnos y cuidar nuestra propia salud, porque es cierto, no podemos con todo, como yo dije, muchas veces hacemos lo que podemos y como podemos, y lo importante es estar, pero bueno, yo, ahora más que nada pensaba en Lorena, ¿no? Hasta cuando escuché la canción, te juro que pensé en vos, porque creo que te impactó muy mal, y eso es, que te cuides vos también, porque bueno, es como dicen las chicas, somos docentes y somos humanas, que es lo más importante. Bueno, yo también les reagradezco, muy lindo, me encantó. Ah, Lore, decí nomás. No, nada, Dale. compartirles que recién me llegó al WhatsApp un mensaje de la mamá de Felipe contándome que pudieron verlo y que él está mostrando mejoría. A pesar de su cuadro, está mostrando mejoría. Así que eso. Bueno, chicas, chicos, no sé si está, había un docente que había entrado, Federico, no sé si está. Agradecerles este espacio y bueno, continuamos en comunicación. No duden en llamar a la dirección, a los teléfonos que tienen de WhatsApp, o bueno, hay un corporativo que pueden anotarlo si quieren, también ese lo atiendo yo. Bueno, va girando un poquito, ahora no estamos en la dirección, pero bueno, se los paso por WhatsApp porque no me voy a acordar el número ahora. No duden en contactarse, en pedir, solicitar asistencia ante estas situaciones, Lorena, bueno, las chicas, las que hayan pasado, y bueno, muy valioso todo lo que trajeron, eso quería decir, y creo que por ahora nada más, continuaremos en contacto, y las saludo para despedirnos. Gracias por estar. Gracias, cuídense mucho. Gracias a todas. Así me gusta, Ranquil, que sí, te vimos con la conectividad como podemos, sí, tal cual. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, igualmente Chau, para chicas, todas. gracias. Chau, chau. Estamos en Chau, contacto. chau. Gracias. Chao. Adiós, Chau. adiós. Gabriela Berruti. Gracias. Gracias, chicas. Nos vemos.